Hoy quiero hablar algo es un tema acerca del perdón. Quiero hablar acerca del perdón. Y es un tema que muchas veces es un tema pues muy conocido, pero también desconocido. O sea, ¿cómo es eso? O sea, es conocido, pero muchas veces desconocemos cómo liberarnos de eso. Entonces hoy siento que el Señor puso esto en mi corazón para transmitírselos este día. Miren, me puse a investigar cuáles son de los pues animales más ponzoñosos o más venenosos que existen en el mundo. Y bueno, hay un top 10, ¿verdad? No voy a hablar del top 10, voy a hablar únicamente de cuatro especies y quiero aterrizar con esto. Hay una serpiente, fíjense, en Australia hay una serpiente muy venenosa y dice que esta serpiente, una picadura puede matar a 100 personas, a 100 adultos, una sola, imagínense lo poderoso que es este veneno. Esta toxina puede matar también a lo equivalente a 250,000 ratones. Imagínense eso, 250,000 ratones de esta mordedura de serpiente. Ahora, hay otra que es una rana conocida como la rana del dardo, porque son las que ponen los dardos de los indios y con esa matan a sus víctimas, de cacería. Y esa rana, mira, imagínense, mide 5 centímetros, únicamente mide 5 centímetros esa rana y tiene el veneno suficiente para matar a 10 adultos o 20,000 ratones. Pero miren, únicamente se necesitan 2 microgramos para matar, por ejemplo, a una vaca. O sea, el veneno del tamaño de la cabeza de un alfiler puede matar una vaca. Imagínense lo poderoso de ese veneno. Y hay otra que está en primer lugar, según los estudios, es uno de los animales más venenosos del mundo, es considerado el más venenoso del mundo. Dice que se han registrado aproximadamente 6,000 muertes desde el año 54. Bueno, tomando en cuenta 6,000 personas que están nadando, ¿verdad? Porque pues, los que están afuera, pues no sale la medusa caminando. Entonces quiere decir que han muerto más de 6,000 personas a causa de ese veneno. Esas toxinas atacan al corazón, al sistema nervioso y a las células de la piel. Y dice que este es uno de los peores venenos, tan dolorosos que cuando la víctima es intoxicada por este veneno, entran en shock, o sea, te paraliza y las personas mueren ahogadas porque no pueden nadar hacia la orilla. Entonces, estas serpientes, estas ranas, tú dices, bueno, la probabilidad de que a mí me mate una serpiente, por ejemplo, pues es en Australia, o sea, tú dices, pues no, aquí cuando mucho, pues que un gusano, ¿verdad? O las ranas, pues aquí pues en la selva, tú dices, no, pues aquí en la ciudad pues no hay nada, si acaso unas ancas de rana voy al restaurante, ¿verdad? Pero no pasa de eso. Y la medusa, tú dices, pues yo no voy a la playa, no, cuando mucho aquí a Chapala o algo por el estilo, pero tampoco hay medusas ahí, entonces la probabilidad de que nosotros seamos víctimas de una alimaña de esta es poco probable, ¿verdad? Y bueno, quiero hablar de otra especie que es venenosa también, y esta vive en las ciudades, hay que tener mucho cuidado. Miren, ahora si me acompañan al libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 15. Hebreos 12:15. Dice así, miren que nadie pierda la misericordia del Señor, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados. Lo voy a volver a repetir, esta es de la versión israelita, dice, miren que nadie pierda la misericordia del Señor, que ninguna raíz de amargura,
brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados. La palabra que usa aquí en el original hebreo es la palabra pikria, la palabra de amargura. La palabra amargura es la palabra prikia en hebreo, que significa veneno o resentimiento, persona resentida, ¿sale? Entonces, la amargura se traduce como un veneno, una persona resentida. Y esto tiene que ver precisamente con el perdón. Por ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14, dice, Mateo 6, 14, dice: porque si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si no perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial no perdonará las tuyas. Está hablando del perdón, el Señor Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 32, Efesios 4, 32 dice: en cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno, y perdónense el uno al otro, así como el Señor los perdonará. En cambio, dice: sean benignos unos con otros, de corazón tierno, y perdonándose el uno al otro, así como el Mesías, el Señor, los perdonará. Está hablando del perdón, está hablando de perdonar ofensas, está hablando de algo muy interesante que es un tema medular para poder lograr todo propósito en la vida. Miren, la falta de perdón es considerada por muchos como una enfermedad mental. O sea, una persona que tiene falta de perdón está considerada como una persona enferma mental. Imagínense eso, es una enfermedad mental porque tiene una repercusión a nivel personal y a nivel entorno. También es considerada como un detonador de múltiples enfermedades. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto emocional que influye en el cuerpo físico. Esto en una persona dando lugar, la falta de perdón, al resentimiento y a la culpa. Ahora, para nosotros deshacernos de la falta de perdón, de ese resentimiento, de esa amargura, se necesita o representa un gran acto de fe. Se necesita la fe para remover ese resentimiento, esa amargura, esa falta de perdón, esa ira, ese odio. ¿Por qué? Miren, en cierta ocasión el Señor se dirigió a los discípulos. Esto lo podemos ver registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 3. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, Lucas 17, 3 al 6. Dice: así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. En la versión Reina Valera, en el verso 3 dice: mirad por ustedes mismos. Es como inicia. En esta versión dice: cuídense. Dice: miren por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es algo personal, es algo que te afecta a ti únicamente. No tiene que ver con otra persona, es un asunto personal, lo que es el perdón. O sea, como quien dice, no es el veneno, no es la toxina de un animal, ¿sale? No es la toxina, no es el veneno de un animal ponzoñoso como del que hablé y describí hace cuando inicié. Entonces, no es que ese animal ponzoñoso del que hablé te vaya a envenenar, eso es poco probable, como les mencioné.
hay algo más letal que eso, ¿saben? Es algo más letal, no se trata de la venganza, no se trata de vengarte si te hicieron algo. ¿Por qué? Porque es un detonante, ya que todo lo que hagas contra la otra persona, te lo haces a ti mismo. Todo lo que hagas contra otra persona, te lo haces contra ti mismo. O sea, es decir, es como si tú te bebieras ese veneno letal y el único que se hace daño es uno solo, es un daño, autodaño. Ahora, para muchos de nosotros es muy difícil perdonar, no es fácil. Y en la mayoría de los casos, en muchos casos, esto resulta imposible. ¿Por qué? Porque fue algo que te dañaron, fue algo que te lastimó, fue esa desilusión, esa frustración. Y para muchos es inconcebible el acto del perdón. Pero miren, las cifras dicen que la falta de perdón ha matado a más personas que cualquier guerra. Ha enfermado y contaminado el corazón a más personas que cualquier virus o bacteria en la historia de la humanidad. Es por eso que merece especial atención este tema. O sea, a lo mejor no tenemos que cuidarnos de serpientes, de ranas, ni de medusas. Tenemos que cuidarnos, como dice el Señor, ustedes mismos. Cuídense, dice el Señor, vean por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque habla el Señor acerca de esto. Porque se trata algo personal, no se trata de la otra persona que te defraudó, que te lastimó, que te engañó, que te hizo algo por el cual tú dices, no quiero perdonar, no quiero soltar esa falta de perdón. Pero algo interesante, la única persona que se beneficia con el perdón es uno mismo. No beneficia a la otra persona a lo mejor ni se acuerda que nos pisaron los callos, ¿verdad? Nadie se acuerda, a lo mejor, y eso sucede mucho, por ejemplo, en los matrimonios, que pasa algo, un desacuerdo por ahí, una discusión por algo, que a lo mejor pasa el tiempo y era algo absurdo, pero pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses, pasan los días, los minutos, los segundos, y pasa todo, pero lo que menos pasa es el olvido. Y muchas veces las personas, en lugar de recordar, lo que necesitan es olvidar de que te lastimaron, de que te dañaron, de que tal vez abusaron de ti, abusaron de tu confianza. Y eso hace que una persona, cuando tú sueltas ese perdón, el único que se beneficia eres tú mismo. ¿Por qué? Porque ya no estás creando esa emoción que causa una toxina en tu cuerpo, que te está envenenando de una manera invisible, ¿sale? Entonces, para nosotros ser liberados de esa culpa, de ese resentimiento, de esa amargura, de esa ira, es por la falta de perdón. Entonces tenemos nosotros que soltar el perdón, tenemos que soltar esa amargura, ese odio, esa ira, ese resentimiento. Y lo interesante de todo esto, miren, si nosotros ponemos, por eso el Señor dice, cuídense, no dice cuiden a los demás, dice cuídense, o sea, tú mismo, vean por ustedes mismos. Hay 59 emociones, ¿sale? Si nosotros las mezclamos, imagínense, somos un manojo de emociones, 59 hay por lo menos, puede haber más, pero son como, si nosotros las mezclamos, esas 59 emociones las metemos en una olla, por ejemplo, en una olla de presión, y si nosotros esas emociones, por ejemplo, como el resentimiento, el odio, la ira, la amargura, la falta de perdón, esas si las ponemos en esa olla de presión, alimentadas con ese fuego de la amargura, se obtiene una sopa, ¿sale? Una sopa muy letal, tan letal
que al ser consumida de la persona que la prepara, se convierte en una persona, y a lo mejor les va a sonar el término, lo han escuchado probablemente, se convierte en una persona tóxica. Miren, yo conocí una vez a la esposa de un amigo y pues era una persona amargada, pues, la esposa, no sé por qué, realmente no sé por qué, pero él así definía, pues, que su esposa era un poquito amargada. Dijo, bueno, no es tóxica, dice, es radioactiva. Bueno, pero ¿por qué radioactiva? Dice, bueno, es que cuando algo es tóxico, bueno, lo dejas aquí y nomás causa daño ahí personalmente, ¿no? Pero cuando es radioactivo, emana esa toxicidad y destruye y mata lo que se encuentra a su paso. Es la cosa radiactiva, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros, y está científicamente comprobado, que cuando hay emociones negativas en nuestra vida, afectan a los órganos del cuerpo, ¿sale? Como por ejemplo, afecta al corazón, afectan al intestino, al estómago, pulmones, colon, al hígado, a la vesícula, riñones, vejiga, glándulas y a los órganos sexuales. Tú dices, aquí pues, ya es carnicero, ¿verdad? Está hablando de... Pero realmente esto es lo que, o sea, está comprobado científicamente que cuando estas sustancias que provocan la ira, el resentimiento, estas son como neurotoxinas que el cuerpo emana y se va intoxicando el mismo cuerpo, porque son sustancias bioquímicas del mismo cuerpo que están constantemente destruyendo internamente a una persona, ¿sale? Miren, les voy a platicar una historia que muchas veces, bueno, es un testimonio de una persona. En cierta ocasión me tocó conocer, llegó a un grupo de los que nos reunimos en casa, y esta persona llegó ahí, alguien la invitó y pidió oración. Precisamente él fue por oración, tenía por ahí una situación personal, y precisamente tocamos un tema de esto, acerca del perdón. Y yo recuerdo que él, cuando yo estaba orando por él, y yo sentí de parte de Dios decirle y preguntarle, le dije, oye, yo siento que tú traes algo, como que traes algo que que te cuesta soltar, como hay cierto falta de perdón, o hay como amargura en tu vida. Yo así lo veo. Y me dijo, sí, efectivamente. Y cuando estaba orando, que lo estaba ministrando, yo paré la administración y le hice esa pregunta, ¿no? Le dije, a ver, platícame qué, porque yo veo aquí hay algo que tú no puedes soltar, aquí hay un resentimiento, algo, ¿qué es lo que te sucede? Y ya me platicó, y dice que él aproximadamente a los 13 años, su papá era alcohólico, y más adelante pues era drogadicto, entonces era alcohólico, ¿no? No sé cómo se puede llamar, pero bueno, tenía esos dos problemas. Y él, cuando tenía los 13 años, tuvo que salirse de la escuela para apoyar a su mamá, para ayudar a los gastos de los hermanos y todo eso, ¿no? Entonces lo que implicó él truncar su vida, truncar su educación, y por dedicarse a trabajar. Entonces todo el tiempo estuvo ayudando a sus hermanos, a su mamá, para salir adelante. Y su papá pasó mucho tiempo, él pues ya casado, ya se había casado él, ya estaba, ya era un adulto, y tenía no sé cuántos años. Yo calculo que por lo menos con esa situación de resentimiento, por lo menos yo le calculo unos 30 años más o menos que estaba enganchado con eso, ¿no? Y el problema fue precisamente por lo de su papá. O sea, él estaba resentido con su padre porque él fue el culpable de que truncara su niñez, su adolescencia, su juventud, y tenía hipotecado prácticamente su futuro y estaba afectado su presente, ¿no? Entonces, y le dije, oye, ¿y qué pasó con tu papá? Me dice, bueno, finalmente mi papá encaminó los pies hacia la sepultura. Él, a raíz del alcohol, a raíz de los vicios, cayó hospitalizado, y a él le tocó, se turnaban entre su mamá y él, se turnaban para estar en el hospital, cuidar al papá. Y finalmente, cuando su papá estaba
pues ya convaleciente, dice que él veía la máquina, pues que ya sus signos vitales estaban muy débiles, y él dijo, bueno, voy a perdonar a mi papá pues de todo eso que me hizo, ¿no? Entonces él no pudo soltar el perdón, no lo perdonó, y él realmente dijo, híjoles, pues qué bueno que ya se murió mi papá, o sea, ya por lo menos va a descansar y me va a dejar descansar a mí, ¿no? O sea, qué bueno que el Señor tuvo a bien llevárselo, y pues bueno, él después fue a terapia con un psicólogo, con psicólogos, fue con varios, lamentablemente no pudieron ayudarle, no podía perdonar, muchas veces dijo, no, cansado de veces iba al panteón a visitar los restos de mi papá, y aún así no podía soltar el perdón, o sea, traía esa amargura, ¿no? Ese resentimiento, y finalmente se dio por vencido, dijo, bueno, esto así lo dejamos, y les digo que más o menos yo calculo por la edad que tenía y que empezó a los 13 años, por lo menos 30 años, él vivió así, de esta forma, hasta que el Señor tuvo a bien, alguien lo invitó a la oración, fue, y ahí fue cuando él me platica esta historia, y ya le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que soltar el perdón, realmente. Entonces, hicimos una oración ahí personal, que ahorita vamos a hacer algo aquí también, y una de las cosas que nosotros tenemos que saber y conocer es lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo, cuando a Él le preguntan y le dicen, dice el Señor, dice, si alguien peca contra ti, viene y te pide perdón, perdónale, dice, y si 7 veces al día, imagínate, pecar contra alguien 7 veces al día, o sea, tú dices, híjoles, pues no tiene con una, sino 7 veces me la está refrescando, ¿no? 7 veces me está diciendo, 7 veces me está pisando los callos. Y por eso le dicen los apóstoles, oye, pues aumentanos la fe, porque dice, es que esto es casi imposible, ¿no? Perdonar a una persona que me está fastidiando 7 veces al día, por lo menos. Digo, ¿quién puede estar tan cercano fastidiándote 7 veces al día? Pues con quien vives, tal vez, no sé. Hay unos viven con su suegra, no sé si la suegra los pueda fastidiar esa cantidad de veces, no lo creo, pero bueno, hay casos, ¿verdad? No sé. Y bueno, y el Señor les dice, y hace una analogía el Señor acerca de un grano de mostaza. Dice, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. Ahora, ¿qué es un grano de mostaza? Es una de las semillas más pequeñitas. Para los que no saben, es como del tamaño de la cabeza de un alfiler, la semilla de un grano de mostaza, crece como un árbol. Ahora, el sicómoro es un árbol que se da en regiones desérticas, es un árbol frondoso, es un árbol muy grande, que al crecer en regiones semidesérticas, este árbol necesita, sus raíces necesitan internarse en las profundidades de la tierra para poder nutrirse del agua que está en el subsuelo. Entonces, este árbol necesita de unas raíces gigantescas, enormes, que crezcan para obtener el vital líquido, ¿sale? La humedad que necesita. Si ustedes, por ejemplo, dicen, yo voy a poner un sicómoro aquí afuera de mi casa, en mi jardín. Bueno, si han visto árboles que levantan banquetas, ¿verdad? Hay árboles que levantan casas. Mira, la otra vez me estaba diciendo una vecina que estaba un árbol plantado fuera de su casa y tenía por allá un baño al final de su casa. Y dice que una vez las raíces salieron por el lavabo, imagínense. Entonces así es el sicómoro. El sicómoro busca la humedad, busca enraizarse en lo más profundo para alimentarse. Entonces, si ustedes quieren sacar un sicómoro, se van a traer la casa completa, con todo, casa y cimientos, todo. Así es un árbol con raíces muy fuertes. Entonces, ¿pero por qué hace esta analogía el Señor? Bueno, es que el resentimiento, la amargura, se enraizan en nuestro corazón tan profundamente que ni el psicólogo muchas veces, ni el gastroenterólogo,
ni ¿cómo se llaman? Los psiquiátricos, por ejemplo, ni los benzodiazepinas, ni los ansiolíticos no pueden liberarte. ¿Por qué? Porque son raíces muy profundas en tu corazón que tienes que desarraigarlo con una herramienta muy poderosa que se llama la fe. Por eso dice el Señor, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate, y te obedecería. Entonces nosotros, para desarraigar ese resentimiento, esa amargura, esa ira, tenemos que usar la herramienta de la fe, porque sin fe es imposible, dice, sin fe es imposible agradar al Eterno. Entonces, lo que nosotros necesitamos de hacer es perdonar. Así de sencillo. No es fácil perdonar. Los discípulos sabían, por eso dice, aumentanos la fe. Se necesita fe para desarraigar esa amargura, ese resentimiento. Y dice que para que muchos no sean contaminados, quiere decir que aparte de que nos contamina a nosotros, contamina a nuestro alrededor. Así como un alcohólico, como en el caso de esta persona, que un alcohólico contaminó su vida, pues contaminó la de su familia se dispersó, su familia se desunió a raíz de eso. O sea, muchos fueron contaminados, así como ese padecimiento, así la amargura, así el resentimiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos salir es de esa celda oscura del resentimiento, de la amargura, del rencor, de la ira, del odio. Amén. Ok, vamos a hacer algo. Miren, está muy sencillo. Muchas veces nosotros, lo único que nos separa de Dios a nosotros es el pecado, nada más, es el pecado, el pecar, ¿sale? Por eso dice, si alguien peca contra ti, o sea, eso es lo que separa a una persona de otra, el pecar, el defraudar, el insultar, todo eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, primeramente, es ponernos a cuentas con el Señor, ¿sale? ¿Por qué? Porque dice que no hay justo ni uno solo. Y dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros se le llama teshuvah, o sea, arrepentimiento. No es de esas veces que tú dices, híjole, tengo como que me remuerde la conciencia. No es remordimiento, es arrepentimiento, es dejar de pecar, dejar de hacer eso, ¿sale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, vamos a arrepentirnos de todo pecado, pedirle perdón al Señor, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, usted ahí, vamos a hacer una oración para que el Señor nos perdone. Cierre sus ojos, yo lo voy a guiar en una oración y diga, Señor Jesús, en esta tarde, yo hoy confieso todo pecado, Señor, toda rebeldía, toda desobediencia ante ti, Señor, todo lo que no te agrada. Hoy me arrepiento. Hoy vengo con un corazón arrepentido. Perdóname, Señor. Padre, límpiame de toda maldad. Padre, en esta tarde, yo hoy te confieso como mi suficiente Salvador. Yo hoy te confieso como mi Señor. Padre, yo creo que tú moriste por mí en la cruz para perdón de mis pecados. Padre, yo te doy gracias por el regalo de la vida eterna, por el mérito que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, al morir por mí y por mis pecados. Padre, te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Y hoy pido que selles este pacto con tu sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo en la cruz, por amor a mí, Señor. Padre, gracias por perdonarme. Gracias, Padre, y yo quiero que entres a mi corazón y gobiernes mi vida, que tu Espíritu Santo venga sobre de mí
y habite en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora yo te pido, Señor, en esta tarde, que traigas un espíritu, Padre, de discernimiento sobre mi vida, sobre las personas que tengo que perdonar. Ok, ahora sí como está, traiga a su mente a todas esas personas que usted dañó, que usted defraudó tal vez, que usted cometió algo contra alguien, y usted traiga a esa persona ahí a su mente, y en su mente usted pídale perdón por haberle fallado, por haberlo defraudado, por haberlo insultado tal vez, por haberle causado algún daño físico, emocional. Tráigalo a su vida, a su mente, y usted perdónelo. Usted dígale: yo te perdono, el Señor ya me perdonó a mí mis pecados, yo quién soy para no perdonarte. Yo te perdono y te libero. Yo te perdono, yo suelto el perdón. Ahora que ya han perdonado, ya han, bien, nosotros también nos han traicionado también, entonces nosotros también tenemos que, una es pedir perdón y la otra es también perdonar. Así como nosotros también hemos defraudado, nos han defraudado, entonces primero tenemos que perdonar a los demás, perdonar a los que nos lastimaron, y tenemos que pedir perdón a los que lastimamos. Entonces traiga ahí a su mente también a esas personas que usted lastimó y personas que a usted lo lastimaron. Tráigalos a su mente y perdónelos, o suelte el perdón según sea el caso. Si usted le hicieron, usted perdónelos. Si usted hizo algo contra alguien, perdónelos y suelte el perdón también. Hay que perdonar y hay que pedir perdón. Muchas veces son los padres, muchas veces nos quejamos de los padres o hacemos cosas inconscientemente porque nuestros padres psicológicamente nos dañaron, y ahora eso se lo estamos transmitiendo a los hijos. Entonces, o en el matrimonio también es muy común, es muy, ¿por qué? Porque están muy cerca de nosotros. Entonces tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. Perdone a sus padres, perdone a aquellas personas que le hicieron daño, y si usted causó algún daño también suelte el perdón. Y la tercer punto es que usted perdónese a usted mismo por los errores que haya cometido. Decir: híjoles, aquí yo la regué en esta decisión, no tomé una buena decisión. Usted perdónese, porque usted trae por ahí una culpa, usted trae un resentimiento contra sí mismo, y usted perdónese, pídase perdón y perdónese. El Señor ya lo perdonó a usted todos sus pecados. Entonces perdónese por toda situación de culpa, todo resentimiento, y a través de el Espíritu Santo y los ángeles que están ministrando en esta hora, usted va a ser libre de todo resentimiento. Todo espíritu de resentimiento se va a ir de su vida en esta hora, se va a desprender de su vida
de sus órganos, de su cuerpo, se desprenden ahora en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Se desprende todo espíritu de resentimiento, amargura, todo resentimiento, toda ira, toda culpa, todo odio, resentimiento, amargura, odio, todo desprecio, todo abandono, todo espíritu de abandono, resentimiento, culpa, toda culpabilidad se va ahora en el nombre de Yeshua, se va de tu vida ya, porque ya has perdonado. No tiene derecho legal ese espíritu a estar en tu vida, del odio, del resentimiento. Se desprenden ahora todo espíritu de culpa, resentimiento, amargura, toda ira, toda contienda, todo ese espíritu que estaba ahí en tu vida se desprende y suelta tu cuerpo ahora, suelta tus órganos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Se desprende tus órganos, de tu hígado, de tu páncreas, de tus riñones, se desprende de tu mente, de tu cerebro, de tu cabeza, se desprenden ahora en el nombre de Yeshua. Se desprenden de tus órganos, del hígado, se desprenden de los intestinos, se desprende del vaso, se desprende de tus neuronas, se desprende de tu pecho, de los pulmones, se desprenden de los bronquios, de tu espalda, se desprenden ahora en el nombre de Yeshua. Se desprenden de todos tus órganos, de tu cuerpo ahora, se desprenden ahora, salen, se desprenden. Todo espíritu se va ahora en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traer libertad al cautivo. Si tú estabas en ese cautiverio de la falta de perdón, de ese resentimiento, amargura, tú eres libre ahora en el nombre de Yeshua, porque ya no hay derecho legal sobre ti y tú eres libre en esta hora por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, el Señor trae libertad a tu vida en el nombre de Yeshua. Tú eres libre de todo resentimiento, de toda venganza, de toda culpa, todo odio se va de tu vida en el nombre de Yeshua. No hay derecho a que guardes ese veneno en tu cuerpo, ese veneno, esa toxina se va ahora de tu vida, y en cambio hay un cambio aquí y llega el Espíritu Santo sanando toda dolencia, sanando todo daño emocional en el nombre de Yeshua. El Espíritu Santo restaurando tu vida, restaurando tus emociones, restaurando tu cuerpo en esta hora en el nombre de Yeshua. El Espíritu Santo está abrazándote y confortando tu corazón, tu alma, tus emociones. ¿Por qué? Porque el Señor te ha hecho libre, porque tú eres libre, porque el Señor ha venido a la playa de tu vida y te ha dicho: ven, sígueme, tú eres mi hijo, yo hoy te perdoné, tú hoy declaraste que yo soy tu Señor y tu Salvador, y por tanto hay libertad en tu vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente yo soy el que te puedo libertar, y el Señor te liberta, te sana y te restaura en esta hora, en el nombre de Yeshua. Recibe restauración de tus órganos, de cada átomo de tu ser, se restaura con el poder rejuvenecedor y revitalizador del Espíritu Santo que está ministrando tu cuerpo. Cada célula, cada átomo de tu ser danzan al ritmo del eterno Dios en esta hora, sanando toda dolencia, toda enfermedad, toda emoción, todo psicosomático, todo eso se va afuera. El Señor restaura ahora tu vida en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén, amén.